Cada mañana me levanto y pienso que me has dado tanto, porque yo estaba en el quebranto, pero Jesús se llevó el llanto. Este año lo celebraré, porque yo sé que aunque lloré, secó mis lágrimas, me puso en pie, me dijo no te dejaré. No te dejaré. Agradecido estoy porque tú has sido tan bueno, porque tú has sido tan bello. Agradecido estoy por la familia que me diste. Agradecido estoy por esos hijos que tengo, por esa iglesia que tengo. Agradecido estoy por esos padres que me diste. Yo seré ese hijo que agradece por tener esas bendiciones que vienen del cielo. Reconozco que vienen del cielo. Este año lo celebraré, porque yo sé que aunque lloré, secó mis lágrimas, me puso en pie, me dijo no te dejaré. Agradecido estoy porque tú has sido tan bueno, porque tú has sido tan bello. Agradecido estoy por la familia que me diste. Agradecido estoy por esos hijos que tengo, por esa iglesia que tengo. Agradecido estoy por esos padres que me diste. Yo seré ese hijo que agradece por tener esas bendiciones que vienen del cielo. Reconozco que vienen del cielo. Yo seré ese hijo que agradece por tener esas bendiciones que vienen del cielo. Reconozco que vienen del cielo. Y yo, soy feliz, porque tú has sido bueno para mí. Y yo, soy feliz, porque tú has sido bueno para mí. Vamos, Joshua. Gracias, Señor. Eso. Agradecido estoy porque tú has sido tan bueno, porque tú has sido tan bello. Agradecido estoy por la familia que me diste. Agradecido estoy por esos hijos que tengo, por esa iglesia que tengo. Agradecido estoy por esos padres que me diste. Y yo, soy feliz, porque tú has sido bueno para mí. Y yo, soy feliz, porque tú has sido bueno para mí. Esta vez lo hicimos juntos, familia, los amo. ¡Mua! Yo seré ese hijo que agradece por tener esas bendiciones que vienen de... Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a este programa de Altar Familiar. Estamos en la sede central del Centro Cristiano Acariguaraure. Estamos ubicados en Acarigua, Estado Portuguesa, Venezuela. En esta noche me encuentro acompañado de mi esposa Ismael Flores, de nuestro hermano Alejandro Campins y de nuestros pastores principales, el pastor Ernesto Ramírez y nuestra pastora Jamie Ramírez, pastores principales y fundadores de este ministerio Centro Cristiano Acariguaraure. En esta noche, en este programa número 25, estaremos desarrollando un tema súper especial, así que les invitamos a que usted pueda conectarse, invitar a otras personas compartiendo el enlace en YouTube, en Facebook y ya en TikTok. Amén, así es. Y bueno, nos encontramos nuevamente en esta ventana para hablar un tema tan importante como lo es las adicciones. Y en esta noche vamos a dar un abreboca de lo que son las adicciones y cómo el Señor puede ayudarnos o puede ayudar a las personas a salir de esta circunstancia. Y bueno, gracias por aceptar la invitación, hermano Alejandro. Sé que el testimonio de él será de bendición y los pastores, que también son personas capacitadas y preparadas para hablar de estos temas. Y bueno, bienvenidos y muchas gracias, pastora, mi hermano Alejandro. Bendiciones. Bueno, buenas noches. Agradecido de Dios de estar aquí compartiendo con mis pastores,
pastor Néstor, la pastora Jenny, con mi hermano Esteban, mi hermana Meiri. Y bueno, espero que de seguro que todo lo que hablemos aquí va a ser algo poderoso para que muchas familias vean que hay algo maravilloso cuando realmente nosotros buscamos de Dios. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Dios les bendiga enormemente. Una bendición poder estar una vez más en el altar familiar compartiendo con todos ustedes que se están conectando allí, que lunes tras lunes pues están allí en audiencia, ¿no? Compartiendo los temas y aprendiendo de todo lo que en el altar familiar tratamos de abordar. Así que esta noche es un tema súper importante. Muy importante, ¿por qué? Porque todavía hoy en día para muchas familias, aunque el tema es abierto, para muchas familias sigue siendo un tabú, porque a lo mejor por vergüenza o por muchas situaciones no se atreven a hablar de a lo mejor alguna situación que se pueda estar viviendo en casa con una adicción. Entonces, no se desconecte, comparta el link, por favor, con todos aquellos que puedan, a quien pueda bendecir este tema en esta noche. Bueno, saludamos a toda la audiencia. Feliz noche para todos. Gracias, Mano Esteban y Manimeri, por la invitación. Una vez más estamos compartiendo en esta noche un sueño que un día tuvimos de transmitir y poder llegar. Sé que las herramientas que hoy vamos a tratar, sé que van a bendecir a toda la audiencia, a los que están conectados en TikTok, en Facebook, en YouTube. Y bueno, a cada uno de los que se conectan, por favor, comparta, porque la idea del altar de familia es que cada uno pueda recibir herramientas para ser bendecido. No tenemos la solución a los problemas, pero sí tenemos herramientas para solucionar algunos problemas. Gracias por la invitación. Bendecimos a toda la audiencia, a los que están desde su casa conectados de la virtualidad. Le bendecimos desde el Centro Cristiano Acariguaraura en Portuguesa, la ciudad granero de Venezuela. Amén. Y el tema de esta noche es libertad en Cristo, venciendo la adicción. Es un tema súper maravilloso, de verdad que sí. Y porque, como le decía nuestra pastora Jenny hace minutos atrás, muchas veces nosotros estamos observando ciertas actitudes en algún miembro de nuestro entorno familiar, tal vez en nuestro ambiente laboral, posiblemente algunos de nuestros vecinos, algún joven, algunos de los que están en nuestro entorno familiar o vecinal también. Y muchas veces notamos, pastores, hermano Alejandro, algunos cambios de conducta, algunas actitudes que posiblemente no eran las usuales en esa persona. Podemos ver que posiblemente presenta cierto grado de irritabilidad que no era común en la persona y nosotros decimos, ay, pero ¿qué le pasó a tal o cual persona? Lo saludé y me contestó de mala manera. O si en casa tenemos el caso de uno de nuestros hijos, de un hermano, de un familiar, y observamos que está hasta altas horas de la noche despierto, no duerme bien, también empieza a ver como que cierta situación en esa persona que no es común en él o en ella, porque también abordamos este tema de la adicción no solamente de hombres, sino también en mujeres. Y recordaba también en una ocasión que observaba un video de unas comunidades en Estados Unidos que le llaman comunidades zombies y también en Australia hay comunidades en las que uno puede observar que hay personas deambulando en la calle, ¿sí? Con una actitud que uno se queda asombrado porque es a plena luz del día donde observamos una serie de patrones de conductas que nosotros para aquí en Venezuela todavía no lo vemos. Entonces, los efectos del uso de algunas sustancias que dañan enormemente el organismo de la persona y su reacción. Así es, de hecho, podemos decir que la adicción es una enfermedad. Y en estos días conversaba con el hermano Alejandro y nos hablaba un poco, sí, nos hablaba un poco acerca de su testimonio. Y de verdad que el fin de semana estuvimos en una actividad con nuestra hija y en uno de esos momentos salgo del lugar de donde estábamos y estaba hablando con un representante porque era la fiesta de grado y veo que el señor le está prendiendo el cigarrillo a su hijo de 17 años. Y a mí me llamó bastante la atención esa situación porque es un menor y su papá lo está haciendo. Y él me dice, yo no sé qué le pasa a mi hijo, pero esta mañana se paró todo sudoroso, que no quería venir, que no sabía qué tenía. Y entonces me llamó bastante la atención esa situación y yo cuando lo veía, yo me entristecía porque yo decía, qué fácil es caer, pero qué difícil es salir.
y luego conversaba con el hermano Alejandro con respecto a ese tema, porque cuando hablamos de las adicciones, hablamos de una enfermedad. Hablamos de una enfermedad. Y me voy a atrever a leer acá en este momento una cita que la usamos mucho. Dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, en Nueva Traducción Viviente. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mí bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En la Reina Valera dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, partiendo de esta premisa, mi hermano Alejandro, nos gustaría que compartiera en breves minutos eso que usted nos compartía a nosotros con respecto a lo que sucedió en su vida al momento que usted decidió eh, estar en esa situación, o sea, si fue voluntario, porque ahí caeríamos en la primera pregunta, ¿en qué son las adicciones? ¿O fue por un amigo? ¿O fue por curiosidad? ¿O fue por un quiebre emocional? O sea, ¿cómo llegó a esa situación? Porque gracias al Señor ya hoy usted es un hombre de Dios y que venció eso. Amén. Bueno, verdaderamente yo llegué a ese mundo, yo siempre digo que es un mundo tenebroso, porque eso es de las tinieblas. Yo, después de llegar a los caminos del Señor, comprendí y supe verdaderamente que eso es cuestión de las tinieblas. Ese mundo es tenebroso. Yo llegué cuando yo estaba en esas cosas, cuando yo empecé en ese mundo tan feo, tan desagradable para una persona. Yo tenía 13 años. Yo acababa de salir de sexto grado y en primer año de bachillerato yo era muy buen estudiante. Yo era muy buen estudiante y detrás de mí se sentaban dos muchachos. Uno de esos muchachos había estudiado conmigo sexto grado y el otro era de Barquisimeto, yo lo conocí. Entonces, ellos siempre se sentaban en la parte de atrás. Ellos eran malos estudiantes, pero a mí me llamaba la atención la actitud de ellos, porque siempre se veían como echando bromas, que los avispados, pues, los falsos avispados. Lo que yo siempre le digo a las personas, no, esas personas no son avispados, van todos raspados, eso no, ¿qué avispados van a hacer? Pero me llamaban la atención. Entonces ellos, el enemigo de seguro los usó, fue a ellos para inducirme a mí a empezar a consumir las drogas, pues, porque vamos a decirlo claro, ¿verdad? Ellos decían, no, es que este no sabe, Alejandro no ha probado esto y aquello, pero yo en mi ignorancia, mi papá era un hombre severo, como la mayoría de los hombres de antes, pues, hombres de familia que formaban una familia, y yo siempre digo que formar una familia cuesta mucho, por eso que en los tiempos de antes le preguntaban cuando alguien tenía novio o novia, pero ¿de qué familia es? ¿De qué familia es? Porque eso cuesta. Y entonces yo un día, pues ellos me hicieron a mí como un reto, yo por curiosidad, y yo le dije, no, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es eso. Entonces fuimos al parque, porque al lado del liceo está el parque, y entonces ahí en ese parque se movía como una banda, pues un grupo que distribuían, consumían y estaban ahí siempre. Eran gente que habían salido de la cárcel, siempre se reunían ahí, era como anteriormente le decían patota. Entonces era una patota, era un grupo, sí, era un grupo, ¿verdad? Esos eran los tiempos de los hippies, del amor y paz. Ellos me invitaron a mí, yo por curiosidad, yo fui. Y entonces compraron y se fueron pasando eso y me lo pasaron a mí. Yo era inocentón, pero curioso, ¿verdad? Porque mi papá nos tenía a nosotros con buen ejemplo, con todo aquello, ¿verdad? Pero la curiosidad me llevó a mí a probar aquello. Sí, me hace recordar un caso que me pasó a mí en la universidad, ¿oyó? Porque había una materia que me tenía con los pelos de punta. Yo estaba en el Evangelio en ese momento, pero andaba como que chuequita. Y estando en el comedor, me vieron muy ansiosa un compañero de otra especialidad, que para la gloria de Dios, hoy él está sirviendo a Dios, él es de Yaracuy. Y entonces él me dijo, mire, Ismaili, pero deja los nervios, chica. Anda a tal sitio, no sé dónde, y vas a comprar un tecito de esto. Y yo así como que, venden té, sí, mira, venden té, chocolate, chicle, no sé qué. Anda y dile que vas de mi parte.
Y yo así como que, ajá, y fui. Lo que hice fue como que lo escuché, pero como que si no lo escuché, porque no dudaba de lo que estaba pasando en mí. Estaba nerviosa, pero no, yo no necesito eso para poder hacer lo que tenía que hacer. Claro, yo tenía en ese momento 21 años. Estamos hablando de un chico de 13 años. Estamos hablando de un adolescente que a veces carece de identidad y para eso está la iglesia, para fortalecer, porque ¿cuántos muchachos de nuestra iglesia pudieran estar en esa situación en este momento? ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos jóvenes en este momento pudieran estar en esa situación? En mi familia ocurrió. O hay familias que se están congregando aquí que, que han hablado conmigo. Hay dos hermanas que se han comunicado conmigo y me han pedido que yo les hable a esos familiares que están ahí en ese mundo tenebroso. Yo cuando empecé, eso, como siempre hago énfasis en eso, ¿verdad? Dios nos lleva a nosotros de gloria en gloria, de victoria en victoria. Satanás nos lleva al revés, de derrota en derrota, y te va hundiendo, y te va hundiendo, y te va hundiendo. Y tú crees, cuando en esa edad, cuando y fui avanzando, 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 que te la estás comiendo, que estás disfrutando, que eres el vivo, que eres el muchacho, pues, el de la película, ¿verdad? Pero no te das cuenta que el enemigo está haciendo un trabajo ahí. Te está destruyendo el entorno familiar, estás causando un grave daño, porque yo causé un grave daño en mi familia, ¿verdad? Me duele todavía, bueno, a veces lo recuerdo, ¿verdad? Me da mucho dolor, todo lo que atravesé, pero eso fue en aumento. Empecé con una y yo creo que las conocí casi todas. Todas. Qué tremendo. Y eso fue terrible, verdaderamente el dolor que causé a mi madre, que mi madre me esperaba en las madrugadas, porque yo fui en aumento, como yo tenía tamaño, entonces yo duraba hasta tarde, y yo llegaba a la 1, a las 2 de la mañana, mi mamá estaba en una hamaca, siempre esperándome, y empecé a consumir una serie de cosas. Mi mamá tomaba tranquilizantes para dormir, ¿no? Que era esas pastillas que se toman para dormir, pues ahorita. Y allá en ese parque donde estaba ese grupo de personas, ellos consumían eso. 2, 3, 4, 5 pepas de eso, se le decían pepas. Y entonces eso fue en aumento. Vino eso, vino lo otro, hasta que realmente mis 20 años, a los 17 años, mis padres fue que se dieron cuenta. 4 años después que ellos se dieron cuenta, yo estaba en 4º año de bachillerato y me consiguieron algo debajo de la cama. Entonces ellos se dieron cuenta y no encontraron qué hacer. No sabían, no tenían herramientas para afrontar ese problema. Lo que hicieron ellos fue internarme en un liceo militarizado en Caripito, cerca de Maturín, a los 17 años. Ahí me encontré yo con un grupo de jóvenes también que tenían el mismo problema mío. Pero uno en esa edad, entonces los fines de semana nos daban libertad para salir. Nos íbamos para Maturín, los más viejos ya conocían dónde vendían y seguíanos en esas cosas. Qué tremendo. ¿Cómo es o sea, qué tan importante es el acompañamiento de la familia en los hijos y la importancia de tener herramientas de cómo ayudar a las familias? Y yo sé que nuestros pastores son de gran bendición, porque ayer hablaba con la pastora y la pastora me dice, mire, esto es esto y esto y esto, y yo me quedara viendo, no, pastora. Y me echaba esto y aquello, los cuentos, porque ellos estuvieron en Barquisimeto, en un lugar donde tenían que estar preparados para este tipo de cosas. Y ahorita el hermano Alejandro decía que la familia está afectada y en efecto, yo me atrevo a decir que esta es una enfermedad de la familia. O sea, está enfermo la persona que es adicto y la familia también se ve envuelta en eso. Entonces, mis pastores, partiendo de lo que ya el hermano ha contado con respecto a su testimonio, ¿qué son las adicciones y por qué creen ustedes, aparte de la que él acaba de mencionar de su testimonio, pueden caer las personas en este mundo de las adicciones? En este caso estamos hablando de los estupefacientes, porque ayer cuando hablaba con la pastora me dice, Mayri, es que hay varios tipos de adicciones y entonces me gustaría que compartieran con nosotros, a grosso modo, qué son las adicciones. Bueno, como bien dijo la hermana Ismeiri, las adicciones no son
un problema simplemente de conducta. Es una enfermedad, se cataloga como una enfermedad por el exceso de consumo de alguna sustancia o de algún estupefaciente. No solamente, hablando de los tipos de adicciones, hay dos tipos. Está la que es por consumo de sustancias y está por lo que de manera conductual, por las adicciones comportamentales. Pero en esta noche pues vamos a abordar solamente la de sustancias de estupefacientes. Y esta se cataloga enfermedad por el hecho de que cada sustancia de estas afecta el sistema nervioso central, o sea, va directamente al cerebro. Y cuando daña o afecta el sistema nervioso central, ya entonces se convierte en una patología, se convierte en una enfermedad. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces catalogamos a un adicto como un delincuente, como un antisocial, sí, y es una equivocación, porque una persona que consume algún tipo de sustancia, no solamente no solamente llega, si llega a delincuencia, llega es por causa de la misma enfermedad, no tiene control, no tiene dominio de su estado, no lo tiene. Entonces, no solamente, como dijo la hermana Ismeiri, no solamente es enfermo él, sino que llega a enfermar la familia, porque la familia crea también la enfermedad de codependencia, ¿ok? Llega la enfermedad de codependencia, porque comienzan consumiendo sustancias muy suaves. Cuando ya su sangre, porque la sangre se intoxica, ¿sí? La sangre se intoxica, esto va directamente al sistema sanguíneo. Entonces, cuando la sangre se intoxica, ya que cada vez el cuerpo pide más, más y más y más, entonces ya van aumentando a cosas más fuertes. Y es allí donde entonces va empeorando la condición del enfermo. Igualmente las personas, porque hay adicciones por consumo de drogas lícitas e ilícitas, ¿ok? Por lo general siempre se ve o se cataloga a un adicto por las sustancias ilícitas que pueda consumir. En este caso hay diferentes como la cannabis, que es la mayor conocida como la marihuana, ¿sí? La cocaína, mayormente coca, los fentanilos, la heroína, la LSD y las metanfetaminas, que son las tabletas de las que hablaba el hermano. Hoy en día hay muchas más que incluso ya lo que llama usted la ciudad, el pueblo zombie, es a causa de una nueva droga que no es una nueva sustancia que no es procesada por alguna hierba, sino que es hecha a través de químicos, sí, de químicos que llevan a esa persona a un estado bastante deplorable, muy, muy deplorable. Entonces, esto va dañando y dañando cada vez la condición física y mental de la persona, y los familiares también se envuelven en ellos y causa lo que es la enfermedad de codependencia, ¿sí? La enfermedad de codependencia, porque entonces los familiares en el dolor, por ejemplo, una madre de ver a su hijo en esta condición, no solamente he escuchado y escuchamos muchas veces de testimonios de padres que llegan incluso a costear, a sustentar el consumo de sus hijos por no verlos sufrir. ¿Por qué? Porque viene entonces esta enfermedad por estar la sangre contaminada, cuando vienen las crisis de abstinencia, entonces las crisis son muy fuertes. Entonces, cuando estas crisis se presentan, a la madre al ver a su hijo sufrir, muchas veces viene y compra para que su hijo no sufra. Entonces caen también en esa enfermedad de esa codependencia, de ese sufrimiento, de que porque hay otra cosa. Este enfermo cae en un estado de manipulación, ¿sí? Entonces, está este es del consumo ilícito, pero en el consumo lícito también tenemos muchas veces, y eso no son tomados en cuenta muchas veces, porque tenemos el alcohólico, tenemos ese a lo mejor padre de familia. El que más cachimón. Y es el que más, es el más común muchas veces, ¿sí? Y es el más peligroso. Y el más peligroso, el que más cachimó, el que consume cigarro, el que consume alcohol. No, yo no estoy alcoholizado porque yo bebo solamente los fines de semana. Estás alcoholizado, ya tiene un grado de alcohol en tu sangre. Sencillamente. Si no logras controlar y no puedes pasar un fin de semana sin tomar alcohol, ya estás alcoholizado. Es un hábito. Ya es un hábito destructivo, de hecho. Entonces, todo esto son tipos de adicciones que van dañando el cerebro, el sistema nervioso central de la persona, y va dañando las neuronas. Más bien, veo al hermano Alejandro ante todo su testimonio, porque también lo he escuchado, y para mí es un milagro de la libertad en Cristo, de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona,
porque las personas por lo general cuando están en adicción, cuando están ante el consumo, estas personas son tan dañadas, sus neuronas, su parte neurológica es tan dañada que ellos no quedan normal, o sea, su salud mental es afectada. Ellos comienzan a cambiar su conducta, ya no vuelven a razonar de la misma manera, quedan afectados neurológicamente. Y yo veo al hermano Alejandro y lo veo con una persona tan cuerda, con una persona que nunca, a lo mejor que nunca haya pasado por este proceso, y solamente eso lo puede hacer la libertad de una persona, no solamente en el área natural, física, sino también en el área espiritual. Cuando una persona, porque esto se va enlazando, comienza así en lo natural, pero termina siendo algo espiritual. Y cuando la persona entonces puede entregar esa área, soltar esa área, entonces viene una libertad completa y Dios no hace nada a medias. Dios lo hace completo. Así que si usted está en esa condición o algún familiar está en esa condición, mire que Dios puede hacer el milagro. Solamente queda es confiar, y más adelante hablaremos de cómo salir y qué tanto el Señor lo ha ayudado con respecto a ese tema, porque esa misma conclusión que sacó la pastora también la he sacado yo desde que cuando escuché por primera vez el testimonio del hermano Alejandro. Amén. También es importante resaltar que, así como lo decía la pastora, hablaba el hermano Alejandro, introduciendo el tema familiar, quisiera compartir el caso de una familia que conozco, en la cual la persona, un hijo de esa familia, empezó a consumir y, como decía la pastora, empezó por algo mínimo, y entonces, y también enlazo porque el hermano Alejandro dijo algo. En los grupos sociales muchas veces, y fíjense la edad que decía el hermano Alejandro, 13 años. ¿Okay? Entonces, eso del reto, al joven cuando lo retan, ¿a qué no lo hace? A que sí. Entonces, esa es la estrategia de aquellas personas que quieren tener bajo esa opresión aquel que va a ser el que le va a brindar, el que le va a comprar esa sustancia. Y entonces observaba la actitud de una madre que ella decía, yo prefiero, profesor, comprarle a mi hijo y que él consuma ahí en su cuarto, porque yo prefiero tenerlo allí, así en esa condición, en su cuarto, que esté en la calle deambulando, porque me va a pasar más peligro. Y yo decía dentro de mí, wow, qué difícil es escuchar esto, la madre sabiendo, como decía la pastora, es un hábito destructivo, y lo decía también el hermano Alejandro, pero ella prefería tenerlo allí en casa. Entonces, y yo le preguntaba, ¿y lo ha llevado a algún centro? Bueno, todavía no, porque es que no quiero que se me vaya. Lo decía el hermano Alejandro también. Entra entonces juego en que si no me lo traes, me voy. Entonces empieza, sí, la manipulación. O empiezan a perderse cosas en casa. Ya va, y la plancha, y la licuadora, ¿y dónde está? Eso está ocurriendo allí en esa casa. Entonces ella decía, para que no se me sigan perdiendo las cosas y él no siga estando por allí en la calle deambulando, yo prefiero comprársela. Imagínense, la señora a veces salía a las 2 de la mañana exponiéndose a los riesgos, a los peligros en la calle para poder comprar y llevarle al hijo. Entonces, es una situación que de verdad que afecta mucho al núcleo familiar completo. Y fíjense algo, el hermano Alejandro también introducía algo que es muy importante y le hemos abordado en diferentes programas acá en esta vitrina que se llama Altar Familiar. La importancia que los padres observen, que conversen con los hijos. Y el hermano Alejandro decía, tenía un padre que era estricto. Es decir, estaba la figura paterna, no estaba ausente en casa. Pero ahora falta que nosotros como padres, y esa es la invitación que le hacemos a todos los padres allí conectados, conversemos más con nuestros muchachos. Mirémoslos a la cara, al rostro, porque hay situaciones, hay acciones, hay gestos que nos van a dar como una alarma. Y aquellos que conducimos, sabemos que cuando se enciende el bombillito amarillo ahí en el tablero, es una señal que algo está pasando. Entonces, la invitación es a que abracemos, compartamos más, comuniquémonos más con nuestros muchachos y seamos padres presentes, no solamente físicamente, sino también emocionalmente con ellos. Así es, y de hecho, uno ve muchas publicaciones por allí que dicen, dile no, dile no, dile no. Pero ahora me pregunto yo, y cuando ya el muchacho le dijo que sí, ¿qué hacemos? Por lo menos nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Cuando el muchacho le dice que sí, por lo menos el hecho de mascar chimó, que es algo muy común aquí en el Estado portugués. ¿Cómo hacemos en esa situación, pastor? Cuando tenemos en nuestros hogares
hijos que son curiosos como el hermano Alejandro, porque hay muchos factores. Curiosidad, puede ser un quiebre emocional, y en ese quiebre emocional llega alguien, como me pasó a mí, que me ofreció, pero gracias al Señor dije no, o sea, ni por allá me pasó la idea de moverme hasta allá. Y otros factores que los invito en esta noche a escribir en los comentarios, porque el obsequio de esta noche es una hidratación de cabello por nuestra hermana Ana Cari. Y si usted quiere participar y quiere ser el ganador o ganadora de esta noche, bueno, entonces escriba por allí en los comentarios, por TikTok, YouTube y Facebook, ¿cuáles creen ustedes que serían las causas principales de caer en este mundo? El hermano habló de la curiosidad. Yo les hablé de un momento de quiebre. Bueno, entonces escríbanos ahí en los comentarios. Pastor, entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos esta situación en nuestra casa? Cuando encontramos a nuestros hijos, por ejemplo, le encontramos una cajita de esa azulita. ¿Cómo hacemos? Sí, ahí está el problema. A ver, yo voy a ser sincero. Yo nunca estuve en el mundo de las drogas. Doy gracias a Dios que nunca me entró la curiosidad. Tuve un hermano que tuvo problemas con eso. Cuando se convierte el Señor a los 3 meses, lo matan. Eso fue en el año de 1978. Sí me crié al lado de gente enferma de esta enfermedad, porque esto es una enfermedad. El problema es que la sociedad lo cataloga un delincuente, drogadicto, malandro. Es un título que la sociedad le ha dado y no son ni malandros, no son delincuentes, son enfermos, son enfermos. Fíjate que llegan hasta robar, ¿no? Para poder comprar, digamos, es como el tema del chimón, digamos. La gente deja de comerse una hamburguesa por cargar la boca llena de, si supieran cómo fabrican eso, ¿no? Entonces, mira esto, ¿no? Que me llama la atención, la pastora estuvo hablando de esto, pero mira que hay adicción, adicción y adicción, ¿no? Una es con una C y la otra es con 2 C. Entonces, me llama la atención esto. Adicción se refiere a añadir, a agregar y también a la operación de sumar, ¿no? Pero adicción, hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna droga tóxica o por la afición desmedida a cierto juego. La persona, la persona que tiene el problema con el chimón. Como pastor, en estos 42 años que tengo como pastor, a nosotros nos ha sido más fácil, yo trabajo en un centro de rehabilitación, a nosotros nos ha sido más fácil desintoxicar, ayudar, liberar a una persona que ha sido adicta a la cocaína, al perico, a la marihuana, que al chimón. Digamos, tenemos cristianos que hablan, mira, lo que pasa es que el chimón, aunque usted no lo crea, tiene 4.000 propiedades. Eso es lo que aprendimos en la ONA, ¿verdad? Cuando trabajamos con la ONA, con la Organización Nacional de Droga, y aprendimos que la droga más fuerte de todo esto es el chimón. Hay personas, hay cristianos que tienen años, pues, están en la iglesia, dejaron el perico, dejaron la droga, dejaron la marihuana, pero siguen marcando chimón. Les ha costado. A ver, ¿qué hacemos? Aquí está el problema, ¿no? ¿Qué hacemos? Mira esto. ¿Qué es la adicción? Es una enfermedad, ¿verdad?, que afecta el cerebro y el comportamiento de una persona y da lugar a una incapacidad para controlar. Digamos, la persona entra en una desesperación completamente, ¿verdad? Para controlar, no tiene control completamente al consumo de medicamentos o droga ilícita. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Aquí está la iglesia. Damos gracias al Señor que la iglesia, una de las herramientas, ejemplo, en el caso de la adicción al alcohol, la iglesia ha tenido por años la herramienta de Alcohólicos Anónimos. Ha servido de mucho. Yo doy gracias a Dios por esta institución que ha ayudado a la desintoxicación de muchas personas que han caído a la adicción. Y voy a ser sincero, una persona que consume alcohol, sea la cantidad que consuma, es un alcohólico, completamente. Porque el concepto que tenemos en la sociedad es que alcohólico es una persona que está en la calle tirada en el suelo, que está borracho o que tiene la adicción, ¿verdad?, descontrolada de consumir alcohol todos los días. No, digamos, fíjate que ahí está el adicto al alcohol social, que es el que dice, digamos, yo la pregunta que yo siempre le hice a mi papá era el primer borracho que había en una fiesta, mi papá bebía todos los días.
Doy gracias a Dios porque papá era una persona responsable. El dinero de la casa nadie se lo hacía tomar, pero papá bebía todos los días. Y papá, yo le decía, porque papá decía, pero tú vete a hacer, papá, pero es que, a ver, no le encuentro sentido a que yo tenga que ir a una fiesta y tenga que beber. Digamos, ¿por qué tengo que beber? Digamos, tú no te has dado cuenta que la fiesta te disfruta a ti y tú no disfrutas de la fiesta porque tú a los 30 minutos ya estás borracho. Digamos, viniste a perder el tiempo en la fiesta. Entonces, está el caso del drogadicto, ¿no? Lo mismo pasa, digamos. Entonces, ¿qué pasa con el alcohólico? Que tú bebes una copa de alcohol, estás adicto porque no puedes ir a una fiesta y si no hay alcohol, estás adicto, no te diste cuenta que estás adicto. Es Que el se siente caso, aburrido. se Esto siente no. aburrido porque no tiene una cerveza en la mano, no tiene el alcohol. Igualmente que se vuelve adicto, ¿verdad? La adicción a la droga, ejemplo, la persona empieza a sudar, a temblar. Mira, hay una forma de volverte, de una adicción que fue la más fuerte que yo pude ver en el centro de rehabilitación cuando me tocaba trabajar. A mí me tocaba ir a liberar, a ayudar a una muchacha muy bonita, muy joven. Yo la encontraba a veces desnuda, nos tocaba que vestirla, una muchacha de Valencia, no consumió, su adicción fue por los poros, porque ella fabricaba la cocaína, una morena ella, muy linda. Cuando yo empiezo a hacer lo que llamamos llamamos la operación espejo, las confrontábamos, ¿verdad? Eh, Cuando yo fui a la primera charla con ella, perdón, en la tercera charla que fui con ella, a ver por qué tenía esa adicción, era que temblaba, una cosa impresionante. Y yo le decía, pero ¿por qué tiembla? Explícame, fue cuando vine en la tercera clase con ella, cómo se contaminó. Entonces, en ese momento estaba también una de las doctoras que desintoxicaba, porque eso empiezan a limpiar la sangre por medio de consomé, inyecciones de suero, un sinnúmero de cosas, pero viene la confrontación, la terapia, el cara a cara, liberación en oración. Y cuando yo voy a la tercera clase con ella, la tercera vez que me tocó atenderla, me toca atenderla porque la pastora, la dueña de la directora de la institución me llama, me dijo, pastor, ¿puede salir hacia la vía Duaca? Y yo, sí, me vienen a buscar, sí, completo, me fueron a buscar y yo me fui. Y yo recuerdo porque la muchacha de Valencia te ayuda, no, cuando llegué la muchacha estaba como si estuviera convulsionando en el suelo, desnuda completamente, sudaba como si estuviera corriendo una carrera. Y yo decía, digamos, para mí, digamos, yo había visto adictos, pero temblando en esa forma, no, ese para mí fue una cosa impresionante. Empecé a orar, no sabía qué hacer, pues. Y empecé a orar porque tenía que esperar que viniera la doctora, ¿no? Porque la doctora la inyectaba. Entonces yo empecé a orar, pero antes que la doctora llegara ya se calmó, yo la vestí, la ayudé a vestir, le puse los brasieres, le puse su suéter, su short y todo, y me senté con ella a hablar, y empezamos a hablar porque me tomó confianza y la muchacha era muy abierta en el tema. Cuando empezamos a hablar, digo, ¿cómo te, digamos, era una mujer como de 28 años? ¿Cómo caíste en esto, chica, tú tan linda, esto? Y le empiezo a hablar y me dice, no, es que yo nunca he consumido. Entonces, ¿tú qué haces aquí, pues? ¿No? ¿Tú qué haces aquí? Porque una de las condiciones una de las reglas que exige un centro de rehabilitación es que la persona que está en adicción tiene que pedir ayuda. Acepto las condiciones del centro de rehabilitación voluntariamente porque necesito ser ayudada en este tema. Cuando la persona firma y está, entonces uno empieza a hacer las terapias. Entonces, cuando empiezo a hablar con ella me dice, el asunto está, pastor, que es que yo nunca he consumido. ¿Cómo te contaminaste con esto? Pues porque estás en esta condición. Porque resulta y pasa que yo la fabricaba. Entonces, mi contaminación viene por los poros. Es la peor contaminación que existe. En otras palabras, digamos, los poros absorbía el vapor. Entonces ella dice que ese día cuando le llegó a la doctora, que la doctora, bueno, de todo, ya te pasó toda la crisis, pero vamos a inyectarte. La doctora le inyectó, entonces le dije, doctora, explíqueme esto, cómo es el asunto. Me dice, no, es que ella cuando está liberando toxina, los poros están abiertos, ¿verdad? Ella en el momento a lo mejor estaban fuera de aire acondicionado, todo ese vapor lo va, porque dice que el cuerpo, ¿cómo es? Transpira, ¿verdad? Pareciera que estuviera como absorbiendo y los poros se abrían y contaminaba la piel, contaminaba, ¿ah? Sí, entonces para el colmo, esos procesos se hacen sin ropa, ¿no? Esos procesos se hacen sin ropa. Entonces todo lo que hacía era absorbirlo. Entonces, con razón, mira, con ella, creo que duró, yo cuando ya dejé de trabajar con el centro de rehabilitación, ella continuaba ahí, pero se dice que es
las personas de mayor problema. Ahora, ¿qué hacemos con las personas que le encontramos la cajita de chimón, que le encontramos que si el paquetico de marihuana? Aquí está el problema. Condenarlo no es la idea. A ver, no es la idea. Digamos, porque es como, es no sanarlo, ¿no? Hay padres que lo votan. No sé si Alejandro lo votaron, lo despreciaron. La sociedad te desprecia, ¿verdad? El error de la sociedad es despreciarlo. El error de a ver, de la familia es desecharlo, ¿no? Pero y condenarlo. Pero tampoco podemos caer en el terreno de apoyarlo. Es todo lo contrario. Es cuando la Eso, familia la tiene. pastora hablaba ¿Ah? de manipulación, porque son Sí, efectos él entra a para manipular, manipular. es que eso pasa con el borracho, ¿no? Pasa con la persona que le gusta beber, la persona que le gusta, tiene, no, ¿qué tal? ¿Qué necesito? Esto y lo otro. Y entra el terreno de la manipulación. Y yo recuerdo que la directora del instituto, la pastora Graciela Hernández, la pastora era dura, era del carácter. Y yo le decía, pastora, pero no los trate así. Yo le decía a ella, y resulta y pasa que la pastora había sido adicta también, había salido de este mundo, pero como yo nunca para mí eso fue una enseñanza. Yo nunca he estado en droga. Vine a conocer la droga cuando trabajamos con la ONA, ¿no, mami? Que nos enseñaron, creo que pues, en el sector donde estábamos pastoreando, se encontraron un paquetico de perico en una papeleta de aluminio. Y yo dije, no, yo voy a ver qué es esto. Y, pastor, usted que dice que no ha conocido ni la marihuana, ni ha conocido esto, ni ha conocido lo otro. Mira, aquí está. Y sí, una pelotica, sí que se había, a lo mejor más antes se le había caído. Y cuando yo, ¿qué cosa es esa? Entonces, a mí se me ocurre, a mí la curiosidad mató al ratón, ¿no? Pero yo dije, no, voy a ver, pero ¿cuál es el efecto, no? Pastor, ¿qué va a hacer? Tranquilo, yo agarré, me mojé el dedo, ¿verdad? Toqué y me lo pasé por la lengua. Amado, en menos, bueno, me gustaría que Alejandro hablara de eso, pero yo no, pero yo voy a hablar, a ver, yo sentí cuestión de milésimas de segundo, yo sentí que todo esto se me durmió. Entonces, escúcheme, vive el Señor en cuya presencia, yo lo único que hice fue esto, tocar, tocarme la punta de la lengua, inmediatamente toda la cara se me durmió. Yo dije, no, imagínate, yo nomás que me mojé el dedo, ¿cómo será esa gente que se sopla la nariz? Yo conocí un muchacho ahí mismo en el sector de Barquisimeto, mami, que es como un hijo. Mira, él mantenía la pelota, eso mantenía todo esto blanco. Su hombre duraba hasta 5 días bebiendo sin dormir. Consumiendo cosas de ese. No, imagínate, a mí se me durmió la reacción, digamos, yo me sentía raro, mano, toda la cara pesada. Este hombre que mantenía la cara toda blanca, Sí, parecía porque que estamos hablando de químicos, estamos hablando de un sinfín de cosas, porque si Ahora, hablamos del Mary, proceso, disculpa, ¿qué podemos hacer ahí? No apoyarlo, ¿no? Que yo prefiero encerrarlo, comprárselo, no, comprarle la urna de una vez. Lo otro es, pastor, ¿qué hacemos? Condenarlo tampoco. Yo creo que voy a hablar a padres, voy a hablarle a hermanos, voy a hablarle ejemplos. Yo tengo un hermano aquí que, que consume chimón, pues, y yo vengo diciendo al hermano, tienes que trabajar con eso, tienes que, pastor, no, tienes que trabajar. A mí no me vengas tú a engañar, es que yo te conozco, tu aliento es a chimón, tú sigues mascando chimón. Condenarlo no es la idea, pero apoyarlo tampoco. A ver, vamos a trabajar, vamos a ayudarte. afrontarlo. Necesito que, pues, por favor, seas claro, tengo este problema. Ejemplo, un hermano que tenía problemas con alcohol, resulta y pasa que en diciembre un amigo lo invita a beber, y cuando lo invitó a beber, él salió de Alcohólicos Anónimos, pero en diciembre cometió el error de aceptar la invitación de un amigo, se puso a tomar, el amigo lo grabó y lo publicó. Y después que lo publicó, él quería matar no al amigo, sino a los hermanos que habían visto. Pastor, mire, hermano fulano está. Cuando yo veo, no, hermano, todavía tiene problemas con alcohol. No, pastor, dígame quién. No, pero es que ¿cómo tú vas a meterte en problemas? Condena a tu amigo. Hermano, reconoce que tienes un problema todavía de alcoholismo y busca solución. Vamos a solucionar el problema. Yo no te estoy condenando, tampoco vayas a condenar a nadie, porque entonces quería condenar a los que habían publicado el video y le dije, no lo hagas. Si te vas a condenar, condénate a ti porque quien falló fuiste tú. A ti nadie te mandó a beber. Entonces tú tienes el problema no es la gente, el problema eres tú. Entonces, ¿qué nos toca hacer como iglesia? ¿Qué nos toca hacer como padres, como amigos? A ver, yo creo que es el tiempo de meter la mano. Vamos a ayudarte, tienes un problema, reconoce que tienes un problema, es como el que tiene la adicción a la pornografía. Ejemplo, hermano, reconoce que tienes un problema con la pornografía, pues que tú si no tienes pornografía no tienes un buen sexo, que tú no puedes, yo lo decía ayer en el mensaje, mira, que hemos cometido el error de agarrar el celular, ponernos a ver mujeres y mujeres y mujeres llenándonos el cerebro de basura, eso es una adicción. Hay personas que se deleitan, Y deleitan. tenemos en la actualidad problemas de adicción con el teléfono. Por lo menos hemos Esas visto son las niños. comportamentales.
Sí, Esas son Pero las igual adicciones sigue siendo una comportamentales. adicción porque Total, hay muchas adicciones comportamentales. No, la mayoría deriva por el área tecnológica hoy en día, ¿sí? Pero hay muchas otras. Está la adicción al sexo y en la adicción al sexo también se derivan varias áreas, ¿sí? En la adicción al sexo. La adicción, todo lo que se hace en exceso consumo se convierte en una adicción. Todo lo que y se de hace en paso es exceso como consumo. silencioso y es progresivo. Es como que poco a poco. De hecho, ahora estaba leyendo algo y decía que es una enfermedad de autodiagnóstico, y lo decía el pastor. O sea, la persona tiene que reconocer que tiene un problema para ser ayudada. No sé, la persona por lo general le cuesta mucho. El primer paso es reconocer que hay un problema, que hay una situación. Eso es lo primero. Llevar a la persona, no que acepte ir a un sitio, a un lugar, porque si la persona no va consciente de que hay un problema, sino va por complacer a otros, no va a mejorar, no va a cambiar su situación, va a seguir en lo mismo. La persona lo primero que necesita reconocer es que él tiene un problema, ¿sí? Que tiene un problema y que necesita ayuda. Eso es lo primero, el primer paso. Y de allí es donde entonces, de acuerdo al tipo de adicción que tenga, se toman entonces las medidas pertinentes para ayudar a la persona enferma, a la persona adicta, ¿sí? Eso es lo primero. Las causas, muchas. Las causas, los factores, muchos. El entorno social, no solamente la curiosidad es uno de los más comunes, pero también está el área social, la presión social, está los problemas familiares, está el abandono. Hoy en día el hermano Esteban mencionaba algo muy importante y es cuando los padres están presentes pero ausentes. O sea, hay mucha orfandad en casa. Hoy en día, por la necesidad que tienen los padres de salir a trabajar ambos, los hijos quedan mayormente solos, quedan a la deriva. Y esto hace que también los niños caigan en muchas situaciones, ¿sí? Ya vemos niños, cada día es menos, es menos, o sea, va bajando la edad y vemos niños ya muy pequeños consumiendo. Entonces, y esto va alterando pues cada día más y daña todo. Entonces, los factores, muchísimo. Podemos hablar de los factores, pueden salir muchos. Las causas, los factores que pueden dañar a una persona. Pero lo importante es que la persona pueda reconocer, llevar a la persona a reconocer. Es muy difícil, no podemos abordar. Mi esposo mencionaba también algo importante y es la manera de cómo hacer el abordaje a una persona adicta. El abordaje no puede ser como tratamos a una persona común. Una de las cosas que la iglesia debe estar preparada es para hacer el abordaje a las personas que están en este tipo de situación. Que no es cualquier abordaje, ¿no? No puede ser cualquiera. Es saberlos tratar. A ver, nosotros en el año, hace alrededor de unos, ¿qué? 15 años, 14 años, cuando trabajamos con la Negra Hipólita, con la organización Negra Hipólita, trabajamos con la doctora Rosario, una mujer muy preparada, muy capacitada, muy profesional, muy culta para hablar. Trabajamos a su lado, ganamos la empatía de esta doctora y Barquisimeto en ese momento, Lara, rompió el récord a nivel nacional de mayor abordaje. Creo que logramos 1.556 abordajes en un año. Fue el estado con más abordajes que hicimos, eran abordajes que se hacían en las zonas peligrosas de la ciudad. Por eso, a ver, que yo vuelvo a repetir, ¿no? Yo nunca tuve problemas de droga, nunca tuve, y yo no sé por qué Dios me llevó a eso, porque cuando Dios me lleva a Barquisimeto, empiezo a trabajar en una zona que se llama 48 con Ribereña. A las 6 de la tarde era zona roja. Había una banda en el Sajón de los Gatos, había una banda en la 46, en la 45, en la 47, en la 48, en Santo Domingo. Una banda era de gente carretera, otra eran atracadores de banco. Es más, a mí casi me matan porque una madrugada me levanté y estoy viendo que están llevando un Jeep cargado, hermano, con metralletas y escopetas y bueno, un sinnúmero de cosas. Y cuando la mujer se dio cuenta que yo vi, la mujer me amenazó a matarme porque fue el primer atentado que tuve ahí, porque bueno, fui testigo, pero ya ven, tico, hagan sus cosas en secreto, yo no tengo nada que ver en eso. A ver, vivimos esa experiencia. Cuando llego a Carigua, me tocó vivir la experiencia de Tricentenaria Country Club, ¿no? Bienvenido a Araure. Sí, me tocó vivir esa experiencia donde verdaderamente como por accidente digo yo, pero también fue por voluntad de Dios
que llegamos a 9 meses y 10 días, ¿sí, pastora? 10 meses y 9 días, algo así. La pastora tiene los días contados ahí, con todos los días. Y fueron experiencias que vivimos y yo me preocupé, ¿no? Porque yo recuerdo que invité un día a ver a los pastores de la comunidad, 11 iglesias, y ninguno fue. Pastores, parémonos a las 3 de la madrugada, yo estoy preocupado por esto, yo tengo hijos, es más, les voy a ser sincero, uno estaba en Tricentenaria, hacíamos los grupos y parecíamos un club de aerobia, al suelo, para adentro, para abajo, para arriba, para adentro, para afuera, para adentro, para arriba, porque eran tiros y tiros y tiros. Es más, el día que no habían balas, muertos, heridos, que los malandros corrieran por arriba de los techos de Tricentenario, uno decía, oye, no hay fiesta, no hay ánimo, Tricentenario está aburrido, mano, no hay gente corriendo, no, la adrenalina subía, allá vienen los de la laguna, allá vienen los otros, y eso era una cosa de vaquero, ¿no? Y los malandros corriendo por arriba del techo. Una vez vino un tipo y me encañonó y le dije, ¿qué te pasa a ti, chico? Yo tengo un problema contigo, tú me conoces a mí, no, que todo está fulano y tal. ¿Qué voy a hacer yo, fulano y tal, chico? ¿Qué te pasa? Bájame. Y tuve que enfrentarlo, ¿no? Yo soy el pastor y el tipo cuando yo era el pastor, entonces un pastor que estaba aquí conmigo trabajando, que estaba aquí en Acarigua, él se asustó y salió corriendo. Párate, chico, tú párate. ¿Qué vas a salir corriendo? Tú le debes algo a él, tú le robaste algo a él. No, pastor, ¿qué es? Pues, broma, tan negro, tan grande y tan maluco, chico. ¿Qué te pasa? Quédate tranquilo. Fue fuerte vivir aquí, ¿no? Vivir toda esa experiencia. Yo decía, Señor, ¿por qué tú me metiste a Barquisimeto a vivir con la misma gente y trabajar con gente igual que a Carigua? Yo nunca he sido malandro, nunca he estado Para que preso. amara la ciudad, ¿Ah? pastor, si no, no le iba mal. Sí, pareciera eso, ¿no? Pero sin embargo vivimos experiencias muy bonitas, bonitas porque nos dimos cuenta que hay una necesidad, que el problema trasciende desde el vínculo de la familia, que aquí es donde necesitamos a papá y a mamá. Yo doy gracias, voy a ser claro, doy gracias por mi esposa, porque ella estaba ahí orientando a mis hijos y teníamos el miedo. No se crea que no teníamos miedo. Yo tuve tentaciones, Pastora tuvo tentaciones, Alejandro tuvo tentaciones y cayó. Muchos han tenido tentaciones y yo tenía tentaciones que mis hijos mañana dieran, papá, consumí droga, papá, ahora soy malandro, papá, ahora tengo problemas de adicción, ayuda. Oye, yo tenía, digamos, mis hijos que cayeran, llegaran algún día borrachos, jóvenes, simpáticos, buenosos, hombres de Dios, y que el diablo, porque el diablo busca destruir. Y yo tenía esa preocupación, esa incógnita que mis hijos, pero yo oraba. Aquí donde viene el tema, oraba, hablábamos, mi esposa estaba monitoreando, no era que los gobernaban ni los manipulaban, no, mi esposa estaba como buena madre, monitoreando, cuidándolos, cubriéndolos en oración y direccionando. Ahí tiene que estar papá y mamá. Yo estoy creyendo que cuando hay una buena enseñanza, una buena educación, un buen ejemplo, y hay la oración de papá y mamá, yo estoy creyendo que Dios va a obrar, Dios va a operar sobre nuestros hijos. No le parimos hijos al diablo, así de sencillo. Y yo estoy creyendo que la oración tiene más poder que la droga, Dios tiene más poder en la oración, la mamá y el papá y la familia tienen más poder en oración que cualquier cosa inmunda de esta que quiera venir a dañar a nuestros hijos. Amén, pastor. Y también quiero acotar algo. Estamos hablando de sectores con precariedad de servicio. Son Sectores, sectores vulnerables. exacto, Son sectores sectores vulnerables, sectores donde diferentes bandas se enfrentaban, pero también hay sectores muy pudientes donde también observamos ese tipo de manifestaciones, ¿sí? Entonces, personas con alto poder adquisitivo, oye, si tienes más poder adquisitivo, puedes ir tranquilamente con tu camioneta y comprar mucho más y vender mucho más. Entonces, no, y que esa fiesta se presta para eso. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, es un flagelo que no respeta condición social, no respeta edad, no respeta género, porque posiblemente alguien podría pensar, no, es que eso le pasa más a los hombres que a las mujeres. Error. Y por acá aprovechamos. No estamos preparados para eso. Amén. Es lo más tremendo. Sí. Ahí es donde quería ir porque el abordaje no puede ser un abordaje como llega cualquier persona con un problema a la iglesia y necesita una consejería y cualquiera lo puede atender, cualquiera le puede dar una consejería y no, o sea, las personas que llegan con una adicción deben estar preparados para hacerlo porque estas personas necesitan ser tratadas, no maltratadas, ¿ok? No rechazadas, pero sí con firmeza, ¿ok? Sí. Necesitan sí ser tratadas con firmeza para que la manipulación por la enfermedad que ellos tienen no nos envuelva a nosotros. No nos envuelva a nosotros. Entonces, allí es donde tenemos que aprender a manejar este tipo de situaciones y entender que entonces hay que direccionarlos de una manera
firme. ¿Ok? No tener lástima, porque aquí viene el tema cuando somos manipulados. Pobrecito, ¿no? Hay que ayudarlo, hay que entenderlo, pobrecito. No, no, pobrecito no. Al contrario, él va a usar su cara de lástima, su dolor, su necesidad, ¿verdad? En un espíritu manipulador. Y si te dejas envolver, ¿verdad? Alejandro, ¿cómo hacía usted para consumir? Al principio ¿Cuántas planchas vendió? yo saqué muchas cosas de la Sí, ¿te casa. das cuenta? Yo le vendía a mi papá y a mi mamá, se puede decir, hasta 2 cofres que ellos tenían pequeños, cajas de valor de oro. Yo siempre tenía dinero y alrededor mío se reunían esas personas porque yo compraba y compraba bastante. Y con respecto a cuando el pastor estaba diciendo lo de cuando él probó así, me acordé de cuando en Caracas, cuando hubo el asesinato del caso del niño Vega, no sé si se acuerda, que estaba el niño Branger, el chino Cano, y eran personas de la alta sociedad allá en Toda Caracas. esa gente, varón. Decían, ellos, ¿sabes cómo le decían? El club de las narices frías. Porque cuando tú consumes eso, la nariz se te pone fría, ¿verdad? Y entonces te causa ahí algo, es algo, yo siempre lo digo. Alejandro, a mí yo no sé ni de qué se me Sí, puso, pero sentía que aquello era pesado, mano. sí, Y porque no, eso es la como, gente está loca, mano. ¿Ah? sí, eso es tremendo. Por eso que yo siempre digo, eso es del mundo de las tinieblas, eso es de Satanás, eso es de Satanás. Mi vida, cuando hablan de los centros de rehabilitación y todas esas cosas, yo digo que yo soy testigo del poder de Dios, como el himno ese que canta, ¿verdad? Yo soy testigo del poder de Dios. Y la verdad que yo soy testigo del poder de Dios porque mi vida, yo la llevé, la vi en la Biblia. Y la vi en la Biblia en un rey que era el hijo de Ezequías, el rey Manasés, en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Dice que él empezó a reinar a los 12 años. Entonces, yo vi en esa vida de ese rey algo parecido a lo mío. Porque ese rey conocía de Dios. Porque Ezequías, su padre, creo que es el mismo que le pidió, que Dios le dio 15 años más de vida. Y entonces él dice que él hizo lo malo, que hizo cosas malísimas. Y yo digo, bueno, yo hice cosas malísimas también. Yo hice cosas malas. ¿Y se puede salir solo de ese mundo? Mira, el Señor es poderoso. Yo creo que Dios oyó las oraciones de mi mamá y de mi esposa. Yo me aparté de la casa con mi esposa porque a mi papá le desocuparon una casa a los 21 años y me dijo, Alejandro, desocuparon una casa que yo tenía alquilado. No sé si tú te quieres mudar para allá. Yo le dije a mi esposa Nancy, mi papá dice que desocuparon la casa, que yo me sentía bien ahí. Ahí no pagábamos luz, no pagábamos nada y ahí había de todo. Y Nancy me dijo, búscame una caja. Y en la caja metimos los coroticos que teníamos, la ropa. Y nos fuimos para allá. Y mi esposa sufrió mucho. Mi esposa sufrió mucho porque el consumo, el verme así, es terrible. Era tanto aquello que me envolvió, que el consumo de la cocaína, aquello que yo pasaba a veces a las 3, a las 4 de la mañana consumiendo, porque yo cargaba gente que cargaron mucha droga y me dejaban 50 gramos, 100 gramos, y yo consumía y yo pasaba por el frente de la casa. Yo decía, ahí está mi esposa y mis hijos. Ahí están durmiendo. Pero yo no podía entrar porque era una dependencia tan fuerte a eso, porque eso crea dependencia. Si yo, Nancy me decía, Alejandro, pero tú no puedes salir de eso. Y le dije, yo no puedo salir de eso. Hasta que un día a los 46 años, después de despilfarrar, yo tuve una ferretería en el año 81, 82. Todo eso lo despilfarré yo. Mi papá me dejó unos carros, lo despilfarré yo en las drogas, en las cosas negativas, el dolor que yo causé. Pero a los 46 años, ya tirado por allá, yo no dormía con Nancy, yo dormía parte de la casa porque yo no dejaba de consumir. Punto de quiebre. Sí, de ese día consumí, ya yo no salía de la casa. Tenía un hombre que iba y que él vendía y llegaba a la casa, toma, y después me paga. Y yo ese día yo consumí de todo. Ya yo no salía de la casa, yo estaba flaquito, peludo ahí, como una escoria, como lo dije como algo tan feo ahí, pues decir esa palabra tan fea, ¿verdad? Pero realmente el enemigo me llegó ahí, me engañó
Y uno no puede echar a toda la culpa al diablo, como dice el pastor, ¿verdad? Porque sentía satisfacción en esas cosas. Porque es instantáneo. Y entonces cuando yo me encontraba ahí en ese momento, yo llamé a Nancy, mi esposa, le dije, Nancy, yo me estoy muriendo. Yo estaba así, tirado en un rincón, en el cuarto de atrás, y mi cuerpo se me durmió. Yo le dije, busca pica pica ahí en el patio, pues en el patio había pica pica, y ella me untó, yo no sentía nada. Y yo le dije a Nancy, yo me despedí de mi esposa, y Nancy me dijo, no, Alejandro, yo voy a orar. Y Ya estaba en el evangelio. nosotros íbamos en los católicos, íbamos a las cosas de la renovación carismática, y habían unos padres que nos habían hablado sobre eso, habíamos asistido a cursos y cosas. Mi esposa se fue y inmediatamente vino, Alejandro, yo oí la voz de Dios. Yo oí la voz de Dios y me dijo, le voy a dar otra oportunidad, Alejandro. Mire, en ese momento, yo hablé con Dios. En ese momento, yo le dije, Señor, mira, si yo amanezco mañana, eso fue un día sábado, yo me acuerdo completo, fue un día sábado. Si yo amanezco mañana, yo te soy fiel, Señor. Yo le hice un juramento al Señor. Y me acuerdo de Manasés porque Manasés cuando fue puesto se lo llevaron cautivo y lo tuvieron allá y el Señor le había mandado a avisar y a mí varias veces el Señor de la gente de la iglesia donde yo nací me iban y me invitaban y yo negaba aquello. Y entonces yo le dije, yo te soy fiel, yo te soy fiel. Yo no tuve necesidad de ir a un centro de rehabilitación. Yo fui a una congregación. Por eso es que a veces un loco que se pasa aquí hablando de que no es necesario que esté en las iglesias, no es necesario. Yo digo, qué absurdo este hombre. No sabe lo importante de que una iglesia esté en una comunidad. Claro. No sabe lo importante de un pastor. Ellos, cuando el día domingo yo amanecí, yo me bañé y me fui a la iglesia. Estaba a media cuadra de la casa, donde está el pastor ahorita, Juan Lucena. Juan Lucena. Ahí era una iglesia muy pequeña, de 12, nunca creció, 15, 20, cuando más llegamos como a 40 personas. Cuando yo llegué ahí, los dos pastores, Dios la bendiga, la pastora ya murió, que era la que llevaba la batuta, una mujer fuerte en las cosas del Señor, celosa del altar como es el pastor Néstor. Yo llegué ahí, ellos se tiraron en el suelo y lloraban, y yo lloré ahí, soy muy llorón. Ahorita controlo el dominio propio. Le digo al Señor, esto es verdad, tiene que darme dominio propio porque a veces uno no puede dar el testimonio, ¿verdad? Y yo llegué ahí a ese lugar. Por eso le doy gracias a Dios por los pastores que abren congregaciones, que están en lugares difíciles, porque es necesario. Y yo ahí empecé con la oración, con ellos, agarrado de la mano, pero siempre oyendo esa voz de Dios que le dio a mi esposa, le voy a dar otra oportunidad, Alejandro. Y ya son 19 años. Ya son 6 años, casi 6 años aquí en Centro Cristiano. A mí no me gustaba estudiar, no me gustaba estudiar. Nunca me gradué, yo no me gradué en bachillerato. Me gradué aquí, discipulado 2 y escuela de liderazgo para la gloria de Dios, ¿verdad? Y Dios hace cosas maravillosas. Yo no fui al centro de rehabilitación. Un día le he hablado muchos amigos míos que estuvieron en ese mundo, que ya partieron. Varios han hecho la oración de fe conmigo. Y un día caminando a la casa de mi mamá me encuentro con uno y me miró y me dijo, ven acá, Alejandro, te quiero dar un abrazo. Y yo digo, bueno, ¿qué será esto? Dije yo. Y me da el abrazo. Mira, te quiero dar gracias, me dice. Yo no entendía. ¿Por qué? Le digo yo. Mira, yo te he estado observando. Y yo vi que tú venciste. Y yo dije, yo voy a seguir lo que hizo Alejandro. Y ya tengo 3 meses que no consumo. Y el hombre ya también salió eso. Gloria a Dios, ¿no? Y gloria a Dios por eso, porque el testimonio de nosotros vale mucho. Pero Así es con es. la ayuda de ese Dios maravilloso y la importancia de una congregación cerca de tu casa. Sí, porque ese es el verdadero refugio. ahí está a ver, hermana Elsa confiesa de 2 hijos, creo que son los 2 menores, los conocemos desde niños, ¿no? No es que la oración no tenga poder, a ver, porque yo tuve un pastor, mi primer pastor le decía, Dios rogando y con el mazo dando. Yo vuelvo a repetir, no hacemos nada con orar y no actuar, ¿verdad? Yo estoy orando, pero a ver, lo siento acá, señores, ustedes necesitan ayuda y se van por un centro de rehabilitación.
Porque la pregunta es, yo sigo orando, perfecto, la oración tiene poder. Yo creo que pues, alguien estaba orando por Alejandro, ¿no? Así de sencillo. Le salieron, ahí estaba la oración. Yo siempre he dicho que la oración de una madre tiene poder, ¿verdad, pastora? Y tarde que temprano esa oración va a traer una respuesta de parte de Dios. Dios no está sordo y la justicia de Dios nunca tarda, llega a tiempo. Y en Alejandro llegó a tiempo. Elsa, en cualquier momento Dios va a obrar, pero cuando los hijos están alrededor de uno, perdón, hay que actuar. Lo siento, caballero, usted tiene un problema y necesitamos accionar ya porque eso te va a matar. Digamos, estar esclavizado. A ver, es lo que yo siempre he dicho. Yo cuando predico el tema yo le he predicado, ¿no? Porque es que hay una realidad. El jíbaro, el que cataloga, el que vende la droga, ¿cómo vive? A ver, pregunto, ¿cómo vive? Televisores, pantalla plana gigante, casa de 2 pisos, sus vacaciones son en isla, viven como unos magnates, prendas de oro, carros último modelo, sus hijos en colegios privados, con salones con aire acondicionado, transporte privado, zapatos buenos, y el que consume droga, ¿cómo vive? ¿Ah? Televisores de esos cajones viejos en un rancho de lado, en miseria, indigencia, hediondo, maloliente, peludo, como dice Alejandro, que así andaba. ¿Y cómo vive entonces el jíbaro? ¿A costilla de quién vive este dazo de lujo? Del ignorante, ¿verdad? Del que tiene la cabeza embotada por una droga, ¿no? Quiero que reflexione eso. Igualmente, yo le digo a la gente que consume alcohol, ¿no? Yo le decía a mi papá, mira, tú nunca nos has llevado a nosotros a una playa, pero el dueño del bar donde tú llevas el dinero, él vive como un rey. Las vacaciones nuestras, ¿dónde es? Para que a la abuela, ¿verdad? Las vacaciones de los dueños de los bares, la licorería, de la discoteca, ¿dónde es? Isla Margarita, Cancún, Punta Cana, Curazao, Aruba. ¿Con quién se dan ese lujo? A costilla de nosotros. En otras palabras, lo que tú te ganas en una semana de sol a sol como salserín, el dueño del bar te está esperando con anhelo el día Así sábado es, pero que vaya a gastar todo. así es, pastor, pero hay algo. El que está en el mundo de la adicción, y el hermano Alejandro me dirá, no ve eso. No, claro, porque la droga está Porque así lo algo hace es como ciego. cuando nosotros estamos acostumbrados a tomar café a una misma hora y no nos tomamos el café. Nos da dolor de cabeza y andamos mal. No, a mí no me dolía Entonces, la cabeza, ¿no? Ese es un tipo de adicción. exacto, esa es una Por eso adicción. yo me convertí al Señor y dejé la droga. Yo Ay, dejé la droga, cero café. entonces, yo, o sea, partiendo de esto, Y Mary, pastor, ¿usted ve café? mucho. Si quiere le hago la oración de fe ahorita, ¿no? Para que deje la Creo que droga. sería Aunque si bueno. supiera que lo estoy controlando por la gloria de Dios. Bueno, tiene una Porque, adicción. ¿qué pasa con el consumo de este tipo de drogas legales, vamos a llamarle de esta manera? Es que uno entra como en ansiedad y entonces uno busca suplir esa ansiedad con algo que sea inmediato. Y es lo que ocurre con las drogas, pues es una satisfacción que es inmediata a lo que a usted le pasó. Se lo colocó en la lengua y se le durmió toda la cara. Pero, Porque busca rápidamente una solución a su problema, pues. a ver, a ver. Crea un efecto. Sí, Exacto, crea un a ver, efecto. voy a hablar Esa es la respuesta. voy a hablar desde mi punto, ¿no? A lo mejor todos no tenemos la misma fuerza de voluntad. Mi esposa sabe que es así. A ver, eh, yo bebí mucho café, demasiado, digamos. Yo creo que a mí no me duraba 1 kilo. Pastora, ¿cuánto me duraba 1 kilo? Medio kilo no duraba 3 días. 3 días. Yo bebía café. Es más, en la oficina tenía la cafetera al lado ahí en el escritorio y cuando tenía esa adicción, ese vicio de leer, yo me quería comer un libro en un día. Y a veces tenía hasta 7 libros y amanecía escribiendo, tenía una adicción fuerte y amanecía la cafetera aquí andando, y bebe café y bebe café. Yo recuerdo que un aniversario, yo envié al pastor Frank y al pastor Omar enfermos para su casa del colon del café que habían consumido aquí. ¿Ah? Y la pastora Johanna iba con los nervios de punta. Yo a veces pienso, bueno, no sé, a ver, Pastor Vega, no, yo no soy así. aquí sí nos tocaría que alguien nos explicara, pero a ver, yo siempre he dicho que no sé si es fuerza de voluntad, dirección del Espíritu Santo. eh, yo nunca me sentí atraído por el consumir droga, ¿no? Me aparté una vez de la iglesia y no era esa persona, voy a beber. No, no fui esa clase de hombre de que me vieran, me daba pena que me vieran hasta en un bar. A ver, determiné un día, aborrecí el café
Pero yo si había café, bebía café. Si no había café, no bebía café. Si yo llegaba a tu casa y tú me decías, pastor, café. Bueno, fíjate que ahorita fui a Cúcuta y la sorpresa del hermano, la hermana Jenny Eugenio y el hermano Juan Romero es que ellos cuando yo llego al apartamento tenían la cafetera encendida. Y yo digo, Diosito, el olor me dio de una vez. Yo digo, ya va, hermana Jenny, ¿qué está haciendo? ¿Café, pastor? Digo, no, 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 no. Es que ella llamó a Juan, le digo, Juan, mira, este es el último café, tráete por lo menos 1 kilo. Llegó el pastor y de aquí mañana lo menos que se ve como 2 termos. Le dije, no, no, no me hagas café, apaga eso. Y es que me da repugnancia, es que me empezó a dar fatiga. Le digo, pastor, ¿qué pasó? Le digo, no, no bebo café, desde el COVID aborrecí el café, no puede ser. Ellos no lo querían creer. Milagro del COVID. Ahora, no, le voy a ser sincero, hay momentos que quisiera como beber café. Le he dicho a mi esposa, oye, siento a veces como un deseo, pero el deseo se me quita. Es el tema como del refresco, ¿no? Ejemplo, voy a confesar, mi esposa le gusta beber refresco. Ella da un almuerzo sin refresco, una cosa, aunque yo también digo, imagínate, una hamburguesa bebiendo agua, jugo de naranja no pega. Eso no pega, ¿no? Una pizza con jugo de naranja, jugo de lechosa, eso tampoco pega. Eso pega con un refresco. A ver, ahorita en estos días, hace como un mes que determiné bajarle un poco al azúcar porque los triglicéridos se me subieron. A mí me gusta el refresco, pues si no voy a decir que no, si me gusta el refresco, pero digo, voy a dejar de beber refresco. Y yo he dejado de beber refresco y he durado meses sin beber refresco. No bebo refresco, ponme agua. En estos días volví más, mi hijo quiere, no, dame agua. ¿Me entiendes? Digamos, yo creo que uno puede hacerlo, ¿no? Yo le estaba explicando en estos días a mi esposa algo que no me atrevo a decirlo porque no sé cómo usted lo vaya a tomar. Yo creo que no es la idea, pero yo he tratado de tener control. Digamos, tengo 2 años manejando algo que se llama dominio propio. Y en el dominio propio vengo trabajando, a ver, el fruto del dominio propio, yo vengo trabajando el tema. Vamos, yo no puedo, a ver, Alejandro me la hizo, me la va a pagar, me la va a pagar, me la va a pagar. Cuando tú trabajas la mente y te metes eso, hermano, cuando tú ves a Alejandro, te paga por las buenas o te paga por las malas. Este es control completamente. Y la idea es, a ver, tengo al Espíritu Santo y estoy hablando a la iglesia, tengo al Espíritu Santo, sí o no. Entonces, si yo tengo al Espíritu Santo, ¿por qué lo tengo? Porque el fruto se va a ver en mí. Y vengo, yo en estos días voy a aquí a adelantar aquí algo. Yo no quiero, en estos días me picaba un zancudo y yo decía, no me duele, no me duele, no me duele. Pero el bendito zancudo parece que me estuviera escuchando y no me estaba picando, ya pareciera que me estuviera mordiendo hasta que ¡pau! No me duele y lo maté. Pero me entiendes, por un momento que no sentí más. Pero yo dije, tengo que dominar, porque así conforme tuve el impulso de matarlo, ¿verdad? Así puede venir la fuerza de algo que me daña, ¿no? A ver, la droga, yo hablaba con una persona, pastor, la droga es como cuando a usted le gusta la carne y el olor a parrilla a distancia a usted le llega, se le desarrolla no sé Alejandro, yo no sé de eso, pero se le desarrolla un olfato que sabe dónde está la droga, dónde la ven, Como el dónde está, alcohólico que ve la sí, cervecita y la ajá, ve y ya se le hace agua a la sí, boca. Creo que hay que estar muy atentos. Porque ya traen el bol y para mí es importante decir esto antes que termine, que despidan. Pero es que estar muy atentos, por favor. A veces familiares en casa se hacen los ciegos, sí, omiten la situación, el problema, pero hay que estar atentos a los cambios de conducta de la persona. Son muchos los síntomas que se van desarrollando. Uno, se pueden aislar o tienen alteraciones que a lo mejor si eran muy, de cierta manera, tímidos o inhibidos, se vuelven extrovertidos, alterados, ansiosos, algunos retraídos, irritables, agresivos, muchos otros, pierden el control, el dominio. Entonces, hay que estar atentos a todos los cambios que puedan estarse generando, no solamente los padres con los hijos, porque esto puede darse con cualquier persona dentro del el hogar. esposo a la ¿Okay? esposa. Cualquier persona dentro del hogar. Entonces, por favor, estemos atentos a todos los cambios, no se hagan de la vista gorda. Y si sabemos que hay una persona en casa que ya ha cambiado, que ya ha dado síntomas de que está consumiendo y no se atreven a abordar el tema, pues es necesario sentarse y hablarlo. ¿Ok? No, no es callarse porque me da cosa, porque no sé cómo hacerlo, no. Siéntese, mira, has cambiado en esto, creo que está pasando algo contigo,
está sucediendo esto, no me mientas, sé que está sucediendo esto y esto, y es importante que busquemos ayuda. No puedes seguir en esta situación, esto te daña, esto te afecta, y llevar a la persona a reconocer, no es una sola conversación, toca hacer un seguimiento, ahí empieza un trabajo, la persona, la familia debe llenarse de mucha fortaleza, debe llenarse de mucha firmeza. Si son cristianos, deben estar más que nunca trabajando en lo espiritual, porque se asocia, ¿ok? Entonces, trabajando más que nunca el área espiritual en sí mismos y con la persona, porque como el versículo que decía Imeiri al principio, no todo me es lícito, pero no todo me conviene, pero la otra parte dice, no todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Y el problema es que las adicciones al principio, a lo mejor la persona siente que lo domina, no es que yo lo domino, yo cuando quiera lo dejo, pero Esa es falsa mentira. idea. Entonces va a llegar el momento donde ya no lo va a poder dominar, ya no va a poder controlar Yo el tengo consumo, controlado el consumo de café. ya no va a poder controlar el consumo, y es allí donde entonces se necesita la intervención, ¿ok? Se necesita la intervención. Pero como dijimos también al principio, la persona tiene que reconocer que tiene un problema, y para eso debe estar la familia allí apoyando, orientando y hablando. Y no, por favor, familiares, no consientan el consumo, no consientan por la manipulación, porque le da lástima. Por favor, no consientan el consumo en casa. Busquen la ayuda, busquen la orientación, hablen con la persona, confróntenla de manera saludable, no en la contienda, no en la pelea, no en la agresión, pero sí de manera saludable. Poder conversar el tema con el familiar y buscar llevarlo a reconocer que tiene un problema y que él sienta la necesidad de buscar la ayuda. Estamos muy a tiempo, nunca es tarde. Si el hermano Alejandro, después de tantos años de estar en consumo, el Señor pudo hacerlo con él, también lo puede hacer con tu familia, también lo puede hacer contigo, lo puede hacer con cualquiera, porque se trata de la libertad en Cristo. Ya no solamente, si no tienen a Cristo en su casa todavía, no saben cómo manejar las herramientas espirituales, pues acude a un lugar donde te podamos brindar las herramientas, donde te podamos ayudar, te podamos orientar. Pero es sumamente importante que involucres a Dios, que involucres al Espíritu Santo en tu casa. Somos templo y morada del Espíritu Santo, y téngalo por seguro que el Espíritu Santo no le va a gustar habitar en un templo contaminado, en un templo sucio. Entonces podemos direccionarte en cuanto a cómo manejar las abstinencias, las crisis de abstinencia, cómo manejar entonces la situación en casa, pero no te quedes callado, por favor. Es tiempo de hablar, es tiempo de poder buscar la orientación, la ayuda, y de hacer con la ayuda de Dios y con tu ayuda, con tu firmeza, con las herramientas que hay, porque hay muchas herramientas, poder sacar a esa persona de esa enfermedad en la que ha caído. Amén. Por eso estoy ayudando al pastor Tito, ¿no? En su vicio. No, ya él salió. No, lo estoy ayudando. Él me dijo, papi, ayúdame. Tengo una adicción. El Ya café, salió del el café. Quiero ser cafecito. libre. Lo que pasa es que él un día me dijo, papi, lo que pasa es que sin café es imposible agradar a Dios. Entonces, pero ya está siendo No, libre. ya ¿verdad? salió. Ya casi no es café. Amén. Damos gloria al Señor por eso. Y como hablamos de familia, la pastora estaba hablando de la familia, el apoyo de la familia, también saludamos a las familias que están conectadas desde las diferentes plataformas, están allí escribiendo. Y saludamos entonces a la familia Ceballos Garrido, que está allí desde Morichal, en Prado del Sol. También saludamos a la familia Acacio Meléndez, en los iraníes. Nuestra hermana Carmen Maricela Antequera no puede faltar, como siempre Evelyn está allí. Tijera, ¿no? Desde Cúcuta. Está conectada. Y se va a Amén. arrepentir porque no puede con el café. Gloria a Dios. Nuestra hermana Joenny Vielma también desde San Rafael de Gloria a Onoto. Dios. Feliz noche, bendiciones para todos, familia. Nuestro hermano José Chirinos, uno de los invitados, nuestra hermana Maricela Antequera. Saludos, José Chirinos, buenas noches, saludos desde el barrio Andrés Eloy Blanco de Acarigua. Muy buen programa de información. También tenemos nuestra hermana Digna Torrealba, conectada allí también. También tenemos a Daniel Isaac, nuestra hermana Celine, también están allí conectados haciendo comentarios allí. Les recordamos que aquellas personas que respondieron partiendo de la pregunta que hizo mi esposa son esas personas que nuestro equipo de producción ha tomado en cuenta, y ya están los nombres allí en ese bowl que vamos a estar leyendo en los próximos minutos. Y también vamos a leer comentarios
nuestra hermana Rosenda Carrillo, que ganó la semana anterior, está saludando por acá también. Saludamos a nuestra hermana Elsa Guerrero, nuestra hermana Yadira Cuenca, nuestra hermana Iliana Yulimar, sí, y Yadira Cuenca, nuestra hermana Iliana Yulimar González, también está saludando nuestro hermano Otoniel Suárez, nuestra hermana Mariela, también reportando conexión desde Villa del Pilar. Recordando también que este programa se llama Altar Familiar para todas aquellas personas que posiblemente se conectan por primera vez. Esta es una vitrina desde el Centro Cristiano Acariguaraure. Estamos ubicados acá en la calle 30 del sector Paraguay, entre avenidas 38 y 39, municipio Páez, Estado Portuguesa. Este es un programa que se transmite todos los lunes, 7:30 de la noche, hora Venezuela. ¿Y por qué decimos hora Venezuela? Porque como lo indicaron nuestro pastor, tenemos conexiones desde otras naciones. Así que usted puede conectarse cada lunes 7:30 de la noche hasta las 9 de la noche, hora Venezuela, para que usted sea edificado. Y lo invitamos a también compartir los enlaces de estas plataformas. También saludamos a nuestro pastor Omar Uribe Tuirán, presidente de la Federación de Iglesias de Centros Cristianos de Venezuela. Amén, así es, de verdad. Hoy nos quedamos cortos con este tema y sé que será de bendición para muchos de los que están conectados en vivo y los que verán después, porque la intención es que veamos el reflejo de nuestro hermano Alejandro, que hoy le está sirviendo al Señor gracias a esa intervención oportuna de parte de Dios y de esa oración de una madre, porque esa pregunta que por ahí hizo nuestra hermana Elsa me quedó y de hecho la teníamos acá, pero la pastora Jenny respondió parte de esa pregunta. Estamos aquí para ayudarles y mire, la oración del justo puede mucho. Y como decía, el Espíritu Santo es una persona y puede abrazarlo, Y algo, puede traerlo a su presencia. sí, y algo puede súper hacerlo. rápido que, por favor, aquellas personas que están batallando con una adicción con alguna sustancia lícita, por ejemplo, el alcohol o el cigarrillo O el chimó. o el chimó, es importante que también entiendas que también eres un adicto y que también necesitas reconocer que tienes un problema. Porque no necesitas solamente ayuda. te estás enfermando tú, ¿qué sucede con el fumador, con el que fuma cigarrillo? Es que también estás enfermando a los de tu casa, porque las personas que inhalan el humo del cigarrillo también se convierten en fumadores. ¿Ok? Peor. También, exacto, fumadores pasivos, entonces también sus pulmones se están enfermando. Entonces entiende que no solamente el problema lo tienes tú, sino que también estás generando un problema de salud a los que tienes en tu casa. Entonces es tiempo de, la palabra del Señor dice, determinarás a sí mismo una cosa y esta te será firme. Eso está hablando de que tienes que tomar la decisión. Y en la decisión que tomes, el Señor te dará la fortaleza, te dará allí la perseverancia para tú poder soportar. Van a haber momentos donde crees que no vas a poder, pero si te mantienes firme en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, sí vas a poder, porque Dios es la principal medicina para poder salir de la adicción, se llama Jesucristo. Sí, y también pasa esto, ¿no? Que el humo del cigarrillo para uno los va a dañar, pero a otro el humo del cigarrillo nos hace llorar. Entonces hay que trabajar con eso, ¿no? Bueno, por aquí vamos a que escoger un ganador en esta noche. Ganadora, por favor. ¿Qué le pasa, pastora? pastora? Hay que trabajar con eso. Es un programa serio. Bueno, pero a verdad, mire, hay un vecino ahí en el apartamento que, mano, él se fuma el cigarrillo y a mí casi me hace llorar, porque uno va a esa escalera, humo para todos lados, y yo digo, no, estoy que le canto la canción a ver si el hombre reflexiona y se va a fumar ese cigarro para otra parte. Dígalo, pastora. Nuestra pastora Jenny Ramírez va a leer el nombre de la persona que va a ser acreedora de esa hidratación capilar cortesía de nuestra hermana Ixa Nacari de Mendoza. Ella está ubicada en el sector de Villaraure 2 y hace unos trabajos excelentes para realzar la belleza femenina. Bueno, el ganador de hoy es una persona fiel al altar familiar. Gloria a Dios. No pierde una transmisión, pero el regalo sé que va a bendecir a su esposa, así que el hermano Ismael Mercado. Gloria a Dios, Aleluya. nuestro hermano Ismael Mercado. Felicidades. Nuestra hermana Elsie Pero pueden seguramente hacer está muy una hidratación. contenta. ¿El hermano no puede hacer una hidratación? ¿Qué vicio de la hermana está adicta también a eso?
Bendiciones, hermano Ismael. De verdad que sí, una persona que siempre se está conectando, hace excelentes aportes también con cada tema y comparte también la información. Sabemos que está algo quebrantado de salud, pero desde acá, mi hermano, creemos en el nombre poderoso de Jesús que usted se recupera pronta y totalmente. También queremos compartir una cita en la palabra del Señor y es algo que vemos reflejado en la vida, en el testimonio de nuestro hermano Alejandro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra lo dice, todo. Cuando decimos todo es una adicción, como de las que hemos estado hablando. Cuando decimos todo es un problema familiar, porque también en ocasiones durante el programa de altar familiar, aunque no sea el tema que estemos tratando, hay personas, pastor, que hacen peticiones por oración. Y entonces por eso la pastora le invitaba que si Cristo no está en su corazón, ábrale la puerta al Señor Jesús para que Él pueda obrar, así como obró en la vida de nuestro hermano Alejandro, que hoy para la gloria de Dios pueda dar este testimonio, es decir, que usted y usted que está allí conectado puede también ver la gloria de Dios en su casa y en su vida. Mire. Así es, y bueno, vamos a pedirle a los pastores en esta noche para orar por la audiencia, que seguramente sé que hay alguien que lo está necesitando y en este momento ha sido ministrado a través del testimonio y las palabras de nuestros pastores. Y bueno, vamos a orar por esas personas y para que sea el Señor glorificándose en ellos. Amén. Bueno, oremos, damos gracias a Dios por la vida de Alejandro, a Alejandro y la vida de muchos, ¿no? De muchos. Sé que dentro de la iglesia todavía hay gente con ataduras y esto me está hablando y Mary me hizo recordar a un pastor amigo, guitarrista muy bueno, murió hace unos años, muy amigo, era guitarrista principal en Cúcuta y mi sorpresa era que me decía, pastor, yo consumía, teniendo años tocando la guitarra en la iglesia, y antes de subir al altar yo consumía. Y uno decía, ¿cómo este hombre tocaba? Me dijo, por fin reconocí que tenía un problema y fui libre. Y yo creo que así hay muchos, ¿no? Dentro de las congregaciones y tenemos el caso de J, ¿cómo se llama? Jota, que hoy es travesti, ¿verdad? Cambió todo su cuerpo y él confiesa que dentro de la iglesia lo que lo lleva a él a esto más que todo, que era violado también dentro de la iglesia por gente que vendía dentro de la iglesia droga y consumía droga. De eso hay también en la iglesia, por eso yo decía ayer en el mensaje, ¿no? Estamos dentro de la iglesia, pero seguimos haciendo cosas que hacíamos allá afuera. Y conclusión, cuando tú no tienes el cielo revelado y los secretos de Dios revelados, mantienes el vicio que te está matando. Y yo creo que en Cristo Jesús somos libres. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia y que otros practiquen estas cosas aún, que no han tenido la transformación, no quiere decir que usted tiene que seguir atado a los vicios, al chimón, a la droga, al cigarrillo, al alcohol y a otras cosas que verdaderamente dan. Pablo dijo, no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Pastor, que no tengo fuerza, perdón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo está con nosotros, la decisión de sí o de no está en tus manos y en la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, es disponer el corazón al Señor para Dios obrar. Por eso oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta noche por este momento maravilloso. Gracias por la vida del hermano Esteban, gracias por la vida del hermano Ismeri, por esta transmisión que semana tras semana, Señor, tú das herramientas para edificar, para bendecir a la familia de la fe. Gracias por la vida de mi hermano Alejandro, Señor, Padre amado, que tú has permitido que él pueda vivir esta experiencia, pero también él determinó un día, Señor, venir delante de ti para ser liberado, Señor. Las cadenas que lo ataban a la droga, Señor, a una vida desordenada, fueron rotas, Señor, fueron desechadas, los eslabones se pudrieron y él puede confesar que en Cristo Jesús, Señor, es nueva criatura. Hoy clamo, me uno, Señor, en el poder del acuerdo con mi hermana Elsa Guerrero por sus hijos. Señor, Padre amado, ellos no nacieron para ser instrumentos de Satanás. Señor,
nadie de los que están acá conectados, Señor, por estas redes, Señor, en la virtualidad, los que están en casa, nuestros amigos, nuestros familiares. Padre, hoy declaramos liberación. Toda cadena, Señor, de atadura a la droga, al alcohol, a cualquier vicio, Señor, que destruya el cuerpo, que es el templo y la morada del Espíritu Santo. Padre, yo declaro liberación. Yo estoy creyendo que el decreto que el diablo tenía en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra vida, fue abolido en la cruz del Calvario. Esa muerte y ese sacrificio de Cristo Jesús allá en el Gólgota ha tenido el efecto, Señor, de romper toda adicción, de romper toda maldición, de destrucción, de ruina, de miseria que ha llevado, Señor, a embotar nuestras mentes. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, ordenamos a las cadenas, ordenamos a, Señor, a las ataduras que atan a nuestros hijos, que atan a nuestra familia, que atan a nuestros amigos, que atan, Señor, en esta hora a aquellos que quieren salir libres de la esclavitud, Señor, del vicio, de la droga, Padre amado. Hoy declaro liberación, hoy declaro la obra del Espíritu Santo. Revela el cielo, revela los secretos de Dios, aquellos que lo necesitan, para que en esta noche, en el nombre de Jesús, las cadenas se caigan, las cadenas se rompan, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos están en las manos poderosas de Jesús para ser guardados y ser libertados de toda maldición satánica, de todo diseño demoníaco del infierno que se ha levantado contra nuestra gente, aún contra nuestra nación. Padre, corre el velo, Señor, Padre amado, y mira a los jíbaros, los que venden droga, Padre amado, que queden al descubierto, Padre amado, y que la justicia de Dios empiece a obrar en la vida de cada uno de ellos, para la gloria de tu nombre, para arrepentimiento de estas almas, Señor, y para avergonzar al diablo a su conforme Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gloria al Señor. Y bueno, agradeciendo también a Carlos Velasco, que está allí conectado. Saludos a los pastores, a nuestro hermano Freddy González desde Caracas, hermano Freddy. Bendiciones para usted y todo ese componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuyo componente de la Guardia Nacional hoy estaba de aniversario. Y bueno, damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad de tener a nuestros pastores, a nuestro hermano Alejandro Campins. Y saludamos de forma especial a nuestra hermana Nancy de Campins, mujer de oración, mujer que abrazó a nuestro hermano Alejandro en momentos difíciles. Mire, qué hermoso es saber, cuando yo escuchaba a nuestro hermano Alejandro compartir su testimonio en una ocasión en un servicio de hombres de valor, yo decía, gracias Señor, porque tenías una mujer de oración. Y la mamá de nuestro hermano Alejandro Camping, es decir, hermanas, la oración del justo puede mucho y el oído del Señor está atento al clamor de sus hijos. Por eso le invitamos a que no desmayen en oración y que se mantengan conectados también lunes a lunes en este programa Altar Familiar, una vitrina desde el Centro Cristiano Acariguaraure para edificar a cada familia cada semana. Recuerden que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Buenas noches, Dios les bendiga.